Hola, bienvenido al entregable número 2. En ese entregable abordaremos a lo largo de 3 argumentos el caso del señor Roberto Gómez Bolaños con su obra El Chavo del Ocho. A continuación, daremos una breve introducción. El Chavo del Ocho es una serie de comedia mexicana creada por el señor Roberto Gómez Bolaños en 1971. La serie presentaba personajes únicos como el Chavo, Kiko, la Chilindrina, el señor Barriga, entre otros, así como unas situaciones cómicas ambientadas en una vecindad. La originalidad de los personajes y la trama es una parte fundamental de la obra. Dicho lo anterior, todo esto mencionado fue creado únicamente por el señor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Argumento número 1. Derechos de autor de Roberto Gómez Bolaños. Legislación de derechos de autor. En México, los derechos de autor están protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta ley establece que el autor de una obra original tiene el derecho exclusivo de copiar, distribuir y exhibir su obra, así como de recibir regalías por su uso. Control de autor. Los derechos de autor permiten al creador de una obra controlar quién puede utilizarla, cómo se utiliza y si se pueden realizar adaptaciones o derivados de la obra. En el caso de El Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños era el creador y por lo tanto tenía el derecho de controlar su obra y su distribución. Argumento número 2. Colaboración con Televisa. Relación laboral. Roberto Gómez Bolaños trabajaba en estrecha colaboración con Televisa, una de las principales cadenas de televisión de México, para producir El Chavo del Ocho. Si bien Televisa apoyó un papel importante en la producción y distribución de dicha serie, es importante destacar que Gómez Bolaños era el creador y figura principal de la serie. Acuerdos y contratos. En casos como este, a menudo se establecen acuerdos y contratos para regular la relación entre el creador y la productora. Estos contratos pueden abordar cuestiones como la propiedad de los derechos de autor, la distribución de regalías y el control creativo. Argumento número 3. Disputa sobre regalías y control creativo. Disputa sobre regalías. A lo largo de los años han habido disputas sobre cómo se distribuyen los ingresos generados por El Chavo del Ocho. Estas disputas suelen estar relacionadas con la cuestión de cuánto debe recibir Roberto Gómez Bolaños y su familia en concepto de regalías. Control creativo. El control creativo implica la capacidad del creador de la serie para tomar decisiones sobre cómo se utiliza su obra, si se realizan adaptaciones y cómo se desarrollan los personajes. Para muchos creadores, el control creativo es un aspecto importante de su obra y de su legado. Conclusión. El caso de propiedad intelectual del Chavo del Ocho nos ofrece una lección valiosa sobre la complejidad de los derechos de autor y los conflictos legales en el mundo del entretenimiento. Más allá de la disputa entre Roberto Gómez Bolaños y Televisa, también se presentaron pleitos legales con los otros actores del elenco, como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, quienes interpretaban a Kiko y la Chilindrina respectivamente. Este conflicto con otros miembros del elenco destaca la necesidad de abordar de manera cuidadosa y transparente la cuestión de propiedad intelectual y derechos contractuales en colaboración creativa. En tales situaciones, los acuerdos contractuales deben ser sólidos y claros desde el principio, especificando quién posee los derechos de los personajes y cómo se distribuyen las regalías. En última instancia, este caso nos recuerda que la protección de los derechos de autor y la resolución de disputas legales en el ámbito de la propiedad intelectual son asuntos complejos que requieren una cuidadosa planificación y negociación. En respecto con la creatividad original y la equidad en las relaciones laborales son pilares fundamentales para mantener la integridad de las obras y garantizar que los involucrados
sean tratados de manera justa. Sin más que decir, yo me despido de una manera muy atenta y muchas gracias por su atención prestada en este entregable número 2.